Teníamos varias preguntas, pero en realidad, como trabajo, hemos querido ver cuáles eran los elementos clave y cuáles eran los vacíos y limitaciones. Entonces, en los elementos clave para el tema de los mecanismos, habíamos visto que el proceso participativo y multiactoral para priorización, para ver la problemática, era un proceso clave. O sea, mientras más participativo, entonces estos mecanismos iban a ser más adaptados por la gente, ¿no? Y era mucho con productores, ¿no es cierto? Otro elemento clave, y habíamos visto que era la identificación de buenas prácticas como un mecanismo, o sea, identificaban buenas prácticas sobre todo era para la adaptación al cambio climático. ¿Y cómo lo han hecho como mecanismo? Rescatando tecnologías en el mercado que ya habían sido probadas por los mismos productores. Muchos hacían una relación a medidas costo efectivas, o sea que esas medidas sean más efectivas, ¿no? Lo han hecho con fincas, parcelas demostrativas para generación y en muchos casos para medición de las evidencias. Eso era en caso de Colombia, por ejemplo. Y han hecho como un mecanismo la sistematización y la difusión de estas buenas prácticas, ¿no? Como un mecanismo. Luego ha habido un tema en un fuerte fortalecimiento de las capacidades, pero muchos hablaban de capacidades en productores, pero en otros casos, por ejemplo el caso de Cuba, eran capacidades también de otros actores directos, pero también de los indirectos de la cadena de valor, ¿no? Luego, otro mecanismo bien importante fueron los servicios de información meteorológica. O sea, como un mecanismo la información meteorológica es importante, ¿no? Y aquí esta información incluía, por ejemplo, modelación de clima, definición de escenarios y sobre todo pronósticos climáticos, ¿no? Y cómo llegan estos pronósticos a los productores. Otro elemento clave para los mecanismos para que les lleguen de manera más masiva, y lo han visto, es que la asociatividad o gremios, es esta base organizativa, hace que sea más fácil que lleguen estos mecanismos, ¿no? Entonces decían, ¿cómo llegamos al pequeño productor de la agricultura familiar? No está organizado, entonces no podían llegar fácilmente con estos mecanismos. Y lo que se hablaba es que esta asociatividad permitía que den servicios asociados a sus productores, por ejemplo, provisión de insumos u otros, pero articulados a las medidas de adaptación y mitigación, ¿no? Luego, creemos que un mecanismo importante es el trabajo con los servicios de apoyo a la cadena de valor. O sea, se habla mucho de la cadena, pero se ha hablado el financiamiento como un mecanismo, ¿no? Entonces decían, se ha trabajado, hay financiamiento público, pero había también la parte de financiamiento privado, financiamiento con ciertas condiciones para la adaptación al cambio climático, un mecanismo que lo habíamos visto interesante. Y luego nos pareció importante ver un elemento clave, que había que ver indicadores de impacto por la aplicación de estas medidas con estos mecanismos, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? O sea, lo hacen, lo aplican, entonces si lo aplican es que los mecanismos realmente pueden ser efectivos, porque lo están aplicando. Dentro de las limitaciones mirábamos que el ciclo de acción de estos proyectos o para estos mecanismos, sobre todo con la parte pública, no estaba articulada a estos ciclos públicos, ¿no? O sea, no se preveían cambios de autoridades, ese tema que es algo que te puede limitar implementar mecanismos, sobre todo si vienen de servicios más públicos, ¿no? Luego, en muchos casos hablaron de iniciativas que eran dispersas, ¿no? Y en esta parte era un poco el tema de
de los roles, ¿no? O realmente los roles de los actores es importante para identificar los mecanismos, y había un tema también de cómo, quién asume muchos de los roles que nosotros, que se identificaban. Entonces había un vacío en la sostenibilidad también, o sea, quién al final va a dar, no sé, los insumos, o quién va a dar la asistencia por fuera del proyecto, porque en la mayoría de las exposiciones todo era centralizado en el proyecto, ¿no? Entonces decíamos, y cuando no hay el proyecto, ¿qué pasa? ¿Quién hace seguimiento o quién sigue impulsando los mecanismos? Entonces ese era un vacío que mirábamos. Luego, en algunos casos faltaba la información meteorológica, pero ¿cómo llega esa información al productor? O sea, se decía, había muchos estudios de información, de que se han hecho modelaciones, pero ¿realmente llega al productor? Era nuestra pregunta. ¿O solamente le sirve al proyecto para definir las medidas, ¿no? Y este tema de costos, costo-beneficio, ¿no? Tener claridad de estas implicaciones de la aplicación de las medidas, el tiempo, o sea, en algunos sí se miraban que habían el tema de costo, eficiencia, pero en otros lados no, ¿no? Otro tema de limitaciones era que cómo identificamos incentivos para los actores para implementar estas medidas de adaptación al cambio climático. O sea, sobre todo los actores, los productores u otros actores privados no tenían incentivos, más que todo en la mitigación, ¿no? O sea, ¿qué incentivo hay para decir, yo quiero que haya menos efectos, si eso no, digamos, no le retribuye a él en algo? Entonces decíamos, será, o sea, tenemos que identificar incentivos, es posible, era un vacío que decíamos, ¿no? Y en la mayoría no se involucraba a otros actores, ¿no? O sea, los vendedores de insumos, los vendedores de tecnología, todo era más el proyecto. Entonces, cuando no hay el proyecto y que estos otros actores, o si tú generas una nueva variedad, eso lo tiene que vender alguien. Entonces, y tiene que estar interesado el que vende los insumos, ¿no? A agarrar que haya demanda por esa variedad. Entonces, no se involucraban a los actores. Entonces, era un vacío para que estos mecanismos sean efectivos y llegue a más. Un problema algo una limitante eran los mecanismos de escalamiento, ¿no? O sea, ya pedíamos medir el cambio climático, el impacto, ¿no?, de estas medidas, pero en todos los casos no había llegado a la mayoría de los productores. O sea, no eran proyectos piloto, era muy piloto, pero realmente, o sea, y nuestros indicadores eran más hacia impacto. Se están aplicando, estamos teniendo estas medidas, pero no habíamos llegado a un punto antes, que era el acceso. Tienen acceso la mayoría a estas variedades, tienen acceso la mayoría a este conocimiento, entonces no identificábamos mecanismos para que sean estos mecanismos más masivos, para que todos tengan esa información. Eran todavía mecanismos muy a un grupo pequeño de gente, ¿no? Ahí está el acceso. Luego, algo que salió también, que en realidad, si trabajamos con un enfoque de cadena, trabajamos viendo un producto, pero los productores al final trabajan en un sistema y muchas de sus medidas de adaptación que ellos mismos asumen es ver otros cultivos, o sea, diversificar en otros cultivos. Entonces, hay ciertas medidas que cuando nos enfatizamos en la cadena no podemos, tal vez no estamos viendo otras que ellos sí lo están viendo, ¿no? Entonces, era un tema que tal vez hay que reflexionar. Realmente pensamos en
si vamos a trabajar con el eslabón productor, realmente tenemos que pensar en solamente cadena y un producto, sabiendo que los pequeños productores manejan sistemas. Esa era nuestra reflexión. ¿Qué más? Creo que eso. Los demás son que la adopción de medidas es un proceso de mediano y largo plazo, también es algo que han puesto aquí. Eso no pusimos, yo creo que son los aportes de las demás personas.